Gracias, hermana Betsy. Pasa a ustedes, amados hermanos. Bueno, el tema lo enmarcaron y es Israel pide la dirección de Dios. Cuando hablamos de un pueblo en particular, y es en este caso de Israel, como en algunos otros pueblos también, hermanos, pareciera que en el desarrollo de la misma vida de un pueblo, de una sociedad, de nuestra vida en particular, hay diferentes etapas, hermanos. Y esas etapas a veces las vemos aceptablemente buenas, a veces consideramos, a veces bajo un criterio personal que es buena, muy aceptable. El caso de Israel, hermano, mantiene la característica, en ella, permítanme el término, un tanto y cuanto fluctuante. ¿Qué significa esto? A lo mejor el término no es el apropiado, pero pudiéramos utilizar el término que ustedes llevaran en mente o pudieran utilizar como una similitud para poder decir que este pueblo tiene variantes a través de su desarrollo, el cual fue en un principio de la existencia de esta humanidad y la participación también muy activa de algunos de sus líderes y no se diga también de nuestro Dios, muy en particular asociado a este pueblo eh, singular. Hay un adagio, hermanos, hay un refrán que a lo mejor no es el más apropiado para utilizarlo en este tema, pero sí nos puede manifestar algunas de las facetas del desarrollo de los pueblos y en particular de Israel y a través también de las épocas y del desarrollo de sus propios líderes, hermanos. Este refrán, hermanos, ya es en épocas mucho más presentes, pero la mayoría de nosotros lo conoce y lo manifestamos. Cada pueblo o nación tiene el gobierno que merece. Vuelvo a insistir, no es el más apropiado para el tema de esta tarde, pero sí algunas facetas muestran la particularidad de un pueblo, de el líder y la asociación que debe de haber o que hay a veces entre un líder o sus líderes de este grupo de personas en cuanto a algunas actividades, a algunos desempeños que han tenido a través de la historia. Veamos a Israel, hermanos, vamos a hablar de citas muy conocidas y seguramente también a través del estudio que se han tenido a través de nuestros hermanos de miércoles, de jueves, hermanos, nos han orientado más sobre la particularidad de este pueblo. Vaya usted y lo invito a Números 14, hermanos. Utilicemos nuestro sagrado volumen y vayamos a el libro de Números 14, donde empecemos a ver la particularidad de este pueblo y lo tomo en un momento del desarrollo de esta vida de este pueblo, si así lo podemos mencionar, no es el inicio inicial, bueno, a lo mejor soy repetitivo, pero sí no es el inicio singular, sino es un inicio en un principio de tantas actividades que tuvo este pueblo. Entonces, Números 14, en su versículo 1, dice de la siguiente manera: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Verso 2, y se quejaron contra Moisés, contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Veamos cuál es el planteamiento
de este pueblo en un momento de la historia, hermanos. Habían ellos desarrollado muestras de, de un ser que los cuidaba, de un ser infinitamente poderoso. ¿Cuál es el actuar en este momento de este pueblo? ¿Por qué bajo esta situación donde lo manifiesta Números en su versículo 2, dice que se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel? ¿Y cuál era la murmuración de aquel momento? Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Verso 3, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volveros a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a dónde, hermanos, a Egipto. El proceder, hermanos, bajo un razonamiento a la mejor actual y lógico de muchos de nosotros, pues dirían que no es el acorde ni es el ideal en cuanto a lo que vieron las promesas de un Dios todopoderoso. Entonces, verso 5, hermanos, entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Verso 6 es importante. Y Josué, hijo de Naún, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras. Conocemos la historia, hermanos. Este pueblo entra en una etapa, en algún momento de esa historia del desarrollo de este mismo pueblo de Israel, bajo la tesitura que pareciera en un momento no acorde, vuelvo a insistir, hermanos, con la realidad que ellos vivían en un presente. Pareciera que cualquier actividad que era solicitada por aquellos líderes, hermanos, y ya mencionamos quiénes son, entre ellos todavía presente Moisés y Aarón, pareciera que no satisfaciera las necesidades, hermanos. Pareciera un pueblo que bajo la pequeña vertiente, permítanmelo así, de trabajo o de un acto de fe, de un acto un tanto y cuanto que pidiese aquel Dios supremo, en ese momento se llenaban de una rebeldía que ellos justificaban, hermanos, de tal manera de poder entrar en juicio, primeramente con el Dios Todopoderoso, el Dios que les había sacado de Egipto, y después con la característica de sus líderes. Por lo tanto, hermanos, aquí ese refrán que manifesté en un principio, llévelo en mente, hermano, llévelo en mente, hermana, y en ello veamos hasta qué momento tiene un peso específico en la vida de nosotros y en la vida de este pueblo en particular. La dualidad, hermanos, sería importante. Buscaba precisamente nuestro Dios establecer las condiciones que empezaba a vivir con alguno de estos personajes, en particular con Moisés, en otro particular con quién, hermanos, con Aarón también, pero también verso 6, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Sefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron, ¿qué, hermanos? Sus vestidos. Al parecer, nuestro Dios había establecido ya una vertiente de un conocimiento, pero no de un conocimiento racional o de un conocimiento de acumulación de información, sino de un conocimiento puro y santo, donde el conjugar una dualidad entre estos personajes, el mismo Dios
Y el mismo Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo, hemos de saber y lo conocemos, también estaba presente en cuanto a todo este marco de referencias. No existía, hermanos, esta armonía y esta dualidad que era importante para nuestro Dios en cuanto a este pueblo que él había escogido y seleccionado, entrando en una rebeldía que para muchos de nosotros cuesta trabajo, pero que a lo mejor también en ese trabajo y en ese razonamiento individual de cada uno de nosotros, algunos diremos, lo entendemos o sabemos el origen del porqué de las cosas. Vayamos, hermanos, ahí mismo sobre ese capítulo 14, en su versículo 21, hermanos. Han pasado ya una serie de reflexiones entre nuestro Dios con aquel personaje de Moisés y llega en el versículo 19, por favor, hermanos, 19. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Esta era la solicitud de uno de sus líderes, hermanos, de aquel Moisés, con la vertiente y con la dualidad, ya también en el pensamiento y en el corazón del propio Dios. Verso 20, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas también ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Nuestro Dios también habla a este personaje de la historia, este personaje líder de aquel pueblo que también tenía tanto el sello de Dios como el sello también y la necesidad de aquel mismo pueblo. Moisés estaba en el medio, estaba, permítanme decirlo, a veces como el padre de familia, como la madre, como el padre, partido, hermanos. Y quiero decir esto en el buen sentido, partido, porque a veces trata uno de suplir la necesidad de los hijos de una manera y a veces se presenta de otra manera la conducta del hijo, de la hija. Pero aquí la reflexión de nuestro Dios dice, yo lo he perdonado bajo el pedimento que me estás realizando, pero ya han sido toda una serie de veces que me han tentado y he oído esta voz. Verso 23, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pareciera que aquel ser de misericordia, ese Dios bondadoso, también entra ya en un límite donde establece precisamente ya algunas condicionantes que son necesarias para poder filtrar bajo esa norma, bajo ese mismo sello de amor de nuestro Dios a este pueblo que le es necesario también poder filtrarse bajo este solaz. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posición. Ahora bien, el malecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del mar rojo. Verso 26, y Jehová habló a Moisés y Aarón diciendo, y en ese diciendo, hermanos, conocemos toda una serie de señalamientos, toda una serie de
características que este pueblo tenía que llevar a cabo para poder ir normando la propia conducta, la conducta de ellos mismos, pero nuestro Dios empieza a establecer toda una serie de aspectos importantes para la vida de ellos. Lo invito, vaya al verso 30 de este mismo capítulo, dice así: vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Num. Verso 31, pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán que la tierra que vosotros despreciamos, en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto. Ya había una sentencia, hermanos. Nuestro Dios, aún en la severidad, filtra bajo a esa tierra en particular, en esa promesa, cumple su palabra nuestro Dios, y bajo ese cumplimiento introduce mentes nuevas, seres nuevos, gente o niños, personajes, hermanos, que no en ellos existe pecado, hermanos. Verso 36 en delante. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Nuevamente, pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Estos versículos nos muestran, hermanos, el proceder de un pueblo y el proceder de un ser divino. Inmersos también aquí, hermanos, sus líderes, tanto Moisés como Aarón, pero ya en los versículos que vamos tomando en particular, hablan de otros dos personajes, de lo que es Caleb y de quien es también Josué, hermanos. Veamos los altibajos que va teniendo a través de la propia historia este pueblo. Nuestro Dios había pedido un cometido, y en ese cometido ustedes conocen mejor la historia, hermanos. Era que reconocieran también estos personajes, estos 10 espías que nos marca la escritura, y que fuesen a ver cuál era la situación de aquella tierra que había ofrecido aquel Dios supremo a este pueblo en particular. Al parecer, no quería este pueblo ningún esfuerzo, no quería este pueblo molestarse bajo ninguna vertiente, bajo aspectos también, es cierto, hermanos, de temor, de miedo, hermanos, pero la confianza que en algún momento y los grandes prodigios que había hecho aquel Dios al sacarlos de Egipto, hermanos, pareciera que en otro momento de un tiempo después, parecía que se desvanecen, hermanos. Es entonces donde volvemos a situar, hermanos, la dualidad entre los seres, hermanos, entre los líderes, entre los pueblos. Pareciese que a veces no se da, o si se llega a dar, hermanos, es nada más en algunas determinadas facetas o en algunos
determinados actuares del pueblo y en algunos actuares también podríamos decirlo de algún determinado líder. El líder actual, hermanos, no era cualquier personaje, no era Moisés, no era Aarón, no era Caleb, no era Josué, hermanos, sino era el propio Dios bajo la vertiente de buscar el beneficio de aquel, de aquel pueblo. Entendemos que la inseguridad de aquel pueblo no era sobre sus líderes. La desconfianza de ese pueblo no era en particular sobre Moisés, sobre Aarón, sobre Josué, sobre Caleb, sino al parecer la desconfianza era sobre aquel Dios poderoso que les había sacado de mismo Egipto, hermanos. Vamos a otro episodio de este pueblo muy en particular. Unas hojas más y en el libro de Deuteronomio, en su capítulo 34, hermanos, veamos lo que nos manifiesta la escritura. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de palmeras hasta Zoar. Verso 4, y le dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham y a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, te he permitido verla, tus ojos, mas no pasarás allá. La sentencia, hermanos, y la determinación también de nuestro Dios también fue para el líder, así como seccionó o casi erradicó a toda aquella sociedad que salió de Egipto, hermanos. Al parecer, nada más unos cuantos, conocemos la historia, se pueden introducir con el nuevo pueblo, hermanos, a la tierra prometida, pero aquel líder significativo para aquella sociedad que estuvo y que recibió aquellas 10 palabras, hermanos, también no tenía acceso. El tema de este momento no es el razonamiento, el por qué sí o el por qué no determinó nuestro Dios el no paso a Moisés a aquella tierra prometida. Simplemente lo determinó nuestro Dios y verso 5, y murió ahí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle de la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de la edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Fíjense, hermanos, que aquí este personaje marca el narrador de Deuteronomio, hermanos, el escritor de Deuteronomio, la edad que manifiesta al morir Moisés. Y es, hermanos,
120 años, hermanos. Es un comentario, hermanos, no es mucha conforme a la actividad, hermanos, que él desarrolló. Algunos de nosotros, hermanos, créanme que estamos ya casi justos a la mitad, a lo mejor un poco más, un poco menos de la vida de este personaje. Y algunos, por la bendición también de nuestro Dios, hermanos, están en la tercera parte de la vida de este personaje. Me refiero los 80, los 90 años. En ello, hermanos, entra a nuestro ser toda una serie de reflexiones, hermanos, en cuanto al liderazgo que debemos de tener ya nosotros o algunos de nosotros ya en una edad consciente, en una edad madura, en una edad de conocimiento, en una edad donde podemos ya introducir tácticas, podemos introducir también tiempos, recogimientos, luchas, despojos, triunfos, como lo vivió este personaje de Moisés como líder. ¿A dónde, hermanos? A la vida de quién? De su pueblo, de este pueblo que en particular fue el encargo de nuestro Dios. Aquí, hermanos, este paréntesis que abro, que delimito, hermanos, quisiera yo poderlo manifestar así. Algunos de nosotros ya en edad debemos de tener ya las características de estos cuatro personajes que hemos venido mencionando, hermanos, en cuanto a la dinámica, pero ahora es muy probable que hacia su mismo pueblo, hacia nuestros hermanos en la propia iglesia, pero a lo mejor más sencillo, hermanos, porque a lo mejor algunos de nosotros, nuestros hermanos en la fe, algunos de nosotros no nos hacen caso, y lo digo en buen término, pero sí a lo mejor a nuestra familia, hermanos, a nuestros hijos, a la esposa y de la esposa al esposo, y por qué no llevarla hacia nuestros padres y de nuestros padres en una buena correspondencia y una buena dualidad a hijos de algunos como nosotros, ya de 60, de 70 años, que por bendición tenemos a nuestros padres, hermanos. Esta dinámica se vuelve importante de tal manera que este personaje de Moisés, aunque no entró, hermanos, seguramente ustedes así lo entendemos a través de la luz de la escritura y no a través de un buen sentimiento o de una buena intención. Seguramente Moisés estará dentro de los elegidos. Verso 9 nos interesa, hermanos. Y Josué, hijo de Nun, importante, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Este versículo 9, hermanos, él marca también, aunque en unas cuantas palabras, implica también toda una serie de acontecimientos y de hechos en particular ahora de este pueblo. En algún momento muy rebelde, hermanos, donde habían visto las proezas de ese Dios en particular, y ahora vuelve a haber la reflexión, dirán, muy probablemente por la muerte de este personaje de Moisés, pudiera ser, hermanos, es lo que nos enmarca la narrativa de Deuteronomio, pero seguramente, hermanos, alcanzaron a ver, y este grado también de madurez de este pueblo empezó a entrar después de la muerte de uno de sus líderes por excelencia en una dualidad, en una sumisión, en una concordancia, en un razonamiento con lo que buscaba Dios a través de esos líderes. Nuevamente, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él
y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Esta debía de ser la característica también de el pueblo de Dios actual. Esta debía de ser la característica de cada uno de nosotros. Al recibir la imposición de manos, hermanos, ¿de quién le gusta, hermanos? Del pastor que se fue, del pastor de hace muchos años, de nuestro hermano Iván, de alguno de nuestros hermanos que nos auxilian. En este momento debíamos ser llenos del espíritu de sabiduría y lo importante, obedecer como lo hace en este momento Josué al mandato de quién, de Jehová que realizó a Moisés. Esto debiera de ser para cada uno de nosotros. Verso 11, hermanos. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en gran poder y en los hechos grandioso y terrible que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Y aquí pareciera, hermanos, que termina la actividad de un líder y de un líder que deja marca y deja sello. ¿En quién, hermanos? En los que le van a preceder, hermanos. Y veamos ahora una historia también importante. Vayamos, hermanos, por favor, a la vuelta de su Sagrada Escritura, me refiero Josué 1. Fíjese, hermanos, la importancia de nuestro Dios, no únicamente para sus líderes, sino cuando habla, hermanos, simplemente ellos eran voceros, como en algún momento toma ahora esa característica Josué de ser un vocero de nuestro Dios. ¿Para quién? Para ese pueblo. Verso 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Num, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra y los heteos hasta la gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Fíjese, verso 6. Pareciera que nuestro Dios habla ya más particular, pero este sello de particularidad era necesario que también ahora este nuevo líder, como lo es Josué, lo expandiera, hermanos, y lo expandiera de tal manera que estas palabras nos las han enseñado y las vemos a través de la escritura y lo vemos bajo un concepto muy individual, un diálogo entre Dios y este personaje de Josué, pero también debía de llegar hasta el pueblo. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te ha mandado. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Verso 8, hermanos.
hermosos textos. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. Esta es, hermanos, la gran bendición ahora de nuestro Dios a este personaje, a este nuevo líder, donde toma la característica de liderazgo que dejó aquel personaje de Moisés, entiende este nuevo líder cuál es el objetivo de ese Dios, qué es lo que quiere nuestro Dios. Y ese esfuérzate y sé valiente no era únicamente o no es únicamente para Josué. Ese esfuérzate y sé valiente ahora es para todo el pueblo, para ese pueblo en particular, y toma la vertiente y la actualidad, hermanos, para cada uno de nosotros, que nos esforcemos, seamos valientes y en ello podamos realizar, hermanos, aspectos en nuestra vida que a veces parecieran difíciles, pero que son salvables bajo el marco y bajo la perspectiva de un Dios que siempre está a nuestro lado y que siempre, no, que siempre nos apoya en cualquier característica. La condición es que nunca se aparte de nuestra boca este libro de qué, hermanos, de la ley. Y este libro, la bendita escritura, debe de ser nuestro actuar de día, de noche. Lo debemos de meditar, de guardar en cuanto a las enseñanzas que tiene esta bendita palabra. Qué importante es para nuestro Dios tener líderes, hermanos. Pero qué importante es para nuestro Dios tener verdaderamente un pueblo santo, un pueblo que a la voz y al mandato de nuestro Dios pueda tener, señor, también la directriz de un liderazgo en la vida de cada uno de nosotros. Vayamos, hermanos, a Josué 24. Y en Josué 24, sitúe su vista, por favor, en el versículo 14 en delante. Vea nuevamente la recomendación de nuestro Dios, la recomendación ahora a este discurso, hermanos, que sitúa la Escritura. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Es la recomendación, hermanos, para aquella sociedad. Seguramente también mantiene la característica actual para cada uno de nosotros. Y si mal os parece, servid a Jehová, escogeos hoy a quién servís, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Verso 16, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a quienes, hermanos, a otros dioses. La recomendación, hermanos, se viene dando para este pueblo. La experiencia de Moisés, donde en algún momento de la etapa de la vida de este pueblo, en aspectos de rebeldía, en otro momento
empieza a reflexionar este pueblo, el pueblo de nuestro Dios, y empieza a ver que también por su bienestar, por, por el verdad querer amar al Dios que les ha sido propicio sobre su trayectoria, hermanos, en algún momento de una condicionante tan fuerte que nuestro Dios les dice, bueno, ¿ustedes a quiénes sirven? ¿En verdad me sirven a mí o sirven a aquellos dioses que sus padres servían? Y en ello les conviene que me sirváis a mí. Verso 17, porque Jehová vuestro Dios es el que nos sacó a vosotros y a vuestros padres de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos entre los cuales pasamos. ¿Sí? Ellos empezaban a ver, hermanos, que aún donde los introducía Dios, al parecer, así en la historia, en algunos lugares que ellos veían tierra de gente muy grande, lugares que al parecer no eran propicios, nuestro Dios siempre los protegía y siempre iba a su lado. Seguramente, hermanos, vuelvo a insistir, para la iglesia de Dios en tiempos actuales, también nuestro Dios nos ha filtrado y nos va filtrando en tumultos, en sociedades muy grandes, en economías muy grandes, donde al parecer nuestra economía no da, nuestras carencias son manifiestas y se dan. Nuestro Dios de ahí nos rescata. Verso 18, y Jehová arrojó delante de vosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Permítanme, hermanos. Que habitaba en la tierra, nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Este personaje. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os servirá y os consumirá después que os haya hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Las etapas de los pueblos, hermanos, implican disyuntivas fuertes. Creo que la misma iglesia de Belisario, hermanos, mantiene estas disyuntivas, hermanos, y nuestra respuesta debe de ser bajo el tópico, hermanos, del verso 20. Verso 21, el pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondiendo, ¿qué, hermanos? Testigos somos, hermanos. Esta es la característica de un pueblo que en algún momento mantuvo características de rebeldía. Este es otro pueblo, hermanos, que va tomando el perfil que busca nuestro Dios. Se menciona que la estabilidad de este pueblo, hermanos, se dio en esta etapa de este Josué, hermanos. Un líder, un caudillo, hermanos, que mantiene las características
es cierto, de su maestro, de Moisés, pero con un ímpetu, quizá, hermanos, no podría decir mayor, sino con otra vertiente. Por lo tanto, hermanos, se menciona y decía de un viejo adagio que dice de la siguiente manera, hermanos. Cada pueblo o nación tiene el gobierno que merece. Por último, la parte de la escritura, hermanos, que se leyó y que está es Jueces 1, hermanos. Ya no es necesario leerlo, hermanos. Lo que se alcanza a ver aquí de la madurez de ahora de este pueblo, hermanos, permítanme decirlo, en una situación totalmente bélica, hermanos, el pueblo está convencido de la necesidad de servir, hermanos, de servir bajo diferentes tópicos. Nuestro Señor, hermanos, nos ha llevado o nos está llevando a aspectos también de batalla. ¿Cuál es esa batalla, hermanos? Sitúela usted en su mente y corazón. ¿Qué no ha vivido, hermanos? ¿Qué no ha experimentado en su vida en particular? ¿Qué no ha experimentado aquel pequeño pueblo que tiene usted bajo su administración, bajo su liderazgo? Las familias, hermanos, cada uno de nosotros. Esta vertiente ahora nos corresponde, como ese liderazgo de Josué, hermanos, ahora establecerlos en nuestra vida en particular, en la vida de nuestras familias y en la vida de nuestras familias. De tal manera que si fuese bajo el arrojo o alguna vertiente que se menciona aquí en situaciones tan graves de este rey, hermanos, que llevó a la muerte a cerca de 70 reyes. Leyendo, hermanos, un poquito, y si no, alguno de ustedes que tenga una mejor correlación en cuanto a esto, a cortar los pulgares de las manos. Hermanos, comúnmente esto se menciona que en ello el mismo dedo pulgar mantiene un vínculo de relación. ¿Qué significa esto, hermanos? Que este rey, Adoni Besek, esos 70 reyes que, que mató, que asesinó, que llevó a cabo bajo la característica, perdón, más bien de la sumisión de estos reyes, pues eran también 70 pueblos que también llevó bajo esa característica, hermanos. En ello, esta cortadura de estas extremidades en los cuerpos de estos reyes, hermanos, se menciona también que lo hizo de una manera, permítanme el término, poderlo encontrar, que en algún momento eran gente que tuvo amistad con ellos y él no supo tener la amistad con mucho de estos pueblos, de tal manera que su soberbia, que su poder, que su vanagloria, que lo que ustedes quieran manifestar, hermanos, en cuanto al actuar de este rey, hermanos, y al después, este pueblo, el
realizarle la misma práctica que realizó a los demás reyes, hermanos, tenía la característica de ser un rey no, no con las características que busca nuestro Dios, sino busca Él precisamente que si hemos de mostrarnos amigos, hermanos, aún nuestra vida, hermanos, debe de ser de amistad en ello. Que si tenemos 20, 30, 40 amigos en la iglesia, hermanos, no podemos cortar sus pulgares, no podemos cortar sus extremidades, de tal manera, hermanos, que en ello encontremos satisfacción en poder hacer tantas cosas que humillen a nuestro prójimo, que humillen a nuestros seres queridos, que humillen a los que decimos que son parte de nosotros y en verdad no son parte de nosotros, hermanos. La lección de aprendizaje para este momento debe de ser la dirección que busca Israel a través de un Dios perfecto, de un Dios sano, de líderes sanos y a través de el conocimiento y a través de doblegar principalmente el corazón y buscar de aquel ser misericordioso, misericordia para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos.